Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo muchas ganas de enterarse de cositas jugosas. Porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un mundo que a muchos les fascina, un mundo lleno de luces, glamour, pero también de secretos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico imponente y esas series que nos tienen pegados a la pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes, ni de sus músculos, ni de su sonrisa perfecta. Hoy vamos a explorar un poco más allá, a indagar en lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se susurra sobre Can Yaman detrás de las cámaras. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, controversias y algunas verdades a medias. Y antes de que me empiecen a llover tomates, quiero aclarar que todo lo que vamos a compartir aquí está basado en información que hemos recopilado de diferentes fuentes, entrevistas, redes sociales y por supuesto, el siempre jugoso mundo de los rumores. Así que tómenlo con una pizca de sal y sobre todo disfruten del drama. Y ya que estamos hablando de disfrutar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos preparadas muchas más investigaciones, chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria televisiva. Pero, ¿es todo tan perfecto como parece? La verdad es que no siempre. A lo largo de su carrera, Can Yaman se ha visto envuelto en varias polémicas que han manchado un poco su imagen de galán perfecto. Uno de los rumores más persistentes que le persigue es su supuesto comportamiento en el set de rodaje. Se dice que en algunas ocasiones ha tenido roces con compañeros de trabajo, tanto actores como técnicos. Algunos lo describen como alguien exigente, perfeccionista y en ocasiones, incluso un poco arrogante. Esta fama, aunque no confirmada en su totalidad, ha generado un debate constante sobre su profesionalismo y su trato con los demás en un ambiente laboral de alta presión. ¿Será que la exigencia consigo mismo se traduce en exigencia con los demás, o hay algo más detrás de estos rumores? Por ejemplo, se ha hablado mucho de su relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa química traspasara la pantalla. Era la fantasía romántica por excelencia, el shipping llevado al extremo. Sin embargo, la realidad, según cuentan, era bastante diferente. Las fuentes cercanas a la producción han pintado un panorama mucho menos idílico. Se rumorea que la relación entre Can y Demet era bastante tensa fuera del set. Al parecer, ambos tenían personalidades muy fuertes y chocaban constantemente. Algunos medios incluso llegaron a publicar que hubo fuertes discusiones entre ellos, lo que dificultaba el trabajo y creaba un ambiente incómodo en el rodaje. Imaginemos la presión, interpretar escenas románticas mientras la tensión personal se siente en el aire. Debe ser un reto actoral enorme. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones, pero el silencio, a veces, habla por sí solo, ¿no creen? El misterio rodea su relación, alimentando aún más la curiosidad de los fans. ¿Existió realmente una relación romántica fugaz que terminó mal, o simplemente eran dos profesionales con estilos de trabajo incompatibles? Nunca lo sabremos con certeza, al menos que alguno de los dos decida romper el silencio. Pero ahí no acaba la cosa. También se ha criticado a Can Yaman por algunas de sus declaraciones, consideradas por algunos como machistas o inapropiadas. En una entrevista, por ejemplo, hizo un comentario sobre la importancia de la química sexual entre los actores para que una serie funcione, lo que generó una ola de críticas en redes sociales. Muchos lo acusaron de objetificar a las mujeres y de reducir el trabajo actoral a algo meramente sexual. Esta declaración desató una tormenta en el mundo digital. Los usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su indignación, generando debates acalorados sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento y la responsabilidad de las figuras públicas al hacer declaraciones que puedan ser interpretadas como sexistas. Can Yaman intentó defenderse argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero el daño ya estaba hecho. Esta polémica le valió una gran cantidad de críticas y empañó su imagen pública. La cultura de la cancelación, tan presente hoy en día, estuvo a punto de alcanzarlo. Sin embargo, el actor logró capear la tormenta,
aunque la mancha quedó grabada en su historial mediático. Aprendió la lección. Es más cuidadoso ahora con sus declaraciones. El tiempo lo dirá. Además de estas controversias, también se ha especulado mucho sobre la vida amorosa de Can Yaman. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, y su historial amoroso es bastante extenso. Sin embargo, muchas de estas relaciones han sido breves y tormentosas, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su personalidad. Desde romances fugaces con actrices de renombre hasta encuentros casuales con modelos internacionales, la vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa rosa. Algunos lo describen como un conquistador, un hombre que disfruta de la atención femenina pero que no está dispuesto a comprometerse. Otros, sin embargo, lo defienden argumentando que simplemente es un hombre joven que está disfrutando de su vida y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. El debate está abierto. ¿Es un Don Juan moderno o simplemente un hombre que busca el amor verdadero sin ataduras? Lo cierto es que la vida amorosa de Can Yaman es un misterio que él mismo se encarga de mantener en secreto. No suele hablar de sus relaciones en público y prefiere mantener un perfil bajo en este sentido. Prefiere que su trabajo hable por sí solo, evitando alimentar el morbo mediático. Sin embargo, la prensa siempre encuentra la manera de obtener información, aunque sea a través de fuentes anónimas o rumores sin confirmar. Pero volviendo al tema del trabajo, otro aspecto que ha generado controversia en torno a Can Yaman es su decisión de abandonar Turquía y mudarse a Italia para seguir su carrera. Muchos fans turcos se sintieron decepcionados por esta decisión, ya que consideraron que estaba abandonando sus raíces y olvidándose de su país. Para muchos era un símbolo nacional, un actor que había alcanzado la fama internacional sin renunciar a su identidad turca. Su partida fue vista como una traición, una decepción para quienes lo habían apoyado desde sus inicios. Can Yaman se defendió argumentando que necesitaba nuevos retos y que Italia le ofrecía oportunidades que no encontraba en Turquía. Además, se explicó que su objetivo era seguir creciendo como actor y llegar a un público más amplio. Buscaba nuevos horizontes, explorar diferentes facetas de su talento y desafiarse a sí mismo como artista. Su ambición era clara: convertirse en una estrella global. Sin embargo, algunos siguen pensando que su decisión fue motivada por la búsqueda de una mayor fama y fortuna, y que dejó atrás a sus fans turcos en busca de un futuro más prometedor en el extranjero. La duda persiste: ¿fue una decisión artística o una movida estratégica para alcanzar el estrellato internacional? Y hablando de Italia, su participación en la serie Viola come il mare no estuvo exenta de polémica. Se rumoreó que su relación con la CEO protagonista Francesca Chillemi fue tensa en algunos momentos, y que hubo diferencias creativas que generaron conflictos en el set. La sombra de la controversia lo persigue incluso en su nuevo hogar profesional. ¿Será que su personalidad chocante es la causante de estos roces, o simplemente son gajes del oficio? Aunque ambos han negado estas informaciones, algunos medios italianos aseguran que la química entre ellos no era tan buena como parecía en pantalla. El aura de romance que debían proyectar en la serie se veía opacada por la tensión palpable en el set. ¿Lograron superar sus diferencias para ofrecer una actuación convincente, o la falta de química se notó en el resultado final? Pero no todos son sombras en la vida de Can Yaman. También hay que destacar su lado solidario y su compromiso con causas sociales. El actor ha participado en varias campañas benéficas y ha mostrado su apoyo a diferentes organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños y de los animales. Utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen, demostrando que su fama puede ser utilizada para hacer el bien. Además, Can Yaman ha demostrado ser un hombre trabajador y perseverante, que ha luchado por alcanzar sus sueños y que no se rinde ante las dificultades. A pesar de las críticas y las polémicas, ha sabido mantenerse en la cima y seguir conquistando corazones en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación, un recordatorio de que el éxito requiere esfuerzo y sacrificio. En definitiva, Can Yaman es un personaje complejo y controvertido, que genera tanto admiración como rechazo. Su vida está llena de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de verdades y mentiras. Pero lo que es innegable es que es un hombre que no deja indiferente a nadie. Es un enigma, un personaje fascinante que despierta pasiones y genera controversia. Su historia es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de escrutinio público y presión constante. Y ahora, después de este recorrido por los secretos oscuros de Can Yaman,
me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de él? ¿Creen que las críticas que recibe son justas? ¿O creen que es víctima de su propio éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes, los verdaderos jueces de la farándula. ¿Lo ven como un talento incomprendido o como un divo arrogante? En resumen, hoy hemos explorado el lado menos conocido de Can Yaman, un lado lleno de polémicas, rumores y controversias. Hemos hablado de sus supuestos roces con compañeros de trabajo, de sus declaraciones controvertidas, de su vida amorosa tormentosa y de su decisión de abandonar Turquía. Pero también hemos destacado su lado solidario y su perseverancia. Hemos intentado ofrecer una visión equilibrada, mostrando tanto las luces como las sombras de este personaje tan mediático. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos compartido aquí está basado en información que hemos recopilado de diferentes fuentes, y que ustedes tienen la última palabra. Ustedes son los que deciden qué creer y qué no, qué admirar y qué criticar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y por favor, no se olviden de compartir sus opiniones y comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. No se pierdan nuestras próximas investigaciones, donde seguiremos explorando los secretos y controversias del mundo del espectáculo. Los esperamos.